Hola Fernando, Paula Vera para el Valle Delda. Muy Bueno, buena. yo te quería preguntar por la noticia del día que es sobre Pascual, que ayer se conoció que bueno, que va a vender el club, que no sé, tu punto de vista. Un No, poco. no, no sabemos más de lo que sabéis vosotros. Pascual, si no ha comentado la intención que tiene, tampoco sin fecha concreta, sino en el, no sabemos si corto o medio plazo, de dejar el Club Deportivo Eldense y no sabemos más nada. Por empezar y por cerrar con el tema de Pascual, porque sé que muchas preguntas van a ir por ahí y no quiero que vayamos dando vueltas y vayamos divagando en la rueda de prensa. En primer lugar, gracias a Pascual, dure lo que dure, y si se finaliza este proceso, porque vuelvo a repetirte, no conozco detalles de él, gracias en nombre del club y de la afición, y en particular de los que somos los trabajadores, porque ha permitido que muchos cumplamos un sueño, que es el de llegar a segunda división. Ese agradecimiento creo que tanto los aficionados como la ciudad de Elda, como los profesionales que al final estamos, por decirlo así, aquí gracias a él, creo que hay que hacerlo público y hay que elevar la voz, y utilizo el micro para eso. Y en segundo lugar, mi agradecimiento personal, porque Pascual siempre aparece en los momentos de dificultad, pero para dar tranquilidad y para dar apoyo. El año pasado, en los momentos de dificultad, nos dio un apoyo importantísimo y hay una frase que repitió el año pasado muchas veces, o varias veces, no muchas, afortunadamente, varias veces, y que ha repetido este año, que es que los primeros son las personas. Y las personas que componen una familia, y él considera al club una familia, no se rompen hasta el final, pase lo que pase. Aunque haya dificultad, aunque haya cierta divergencia, la familia es sagrada y la familia dura hasta el final y nunca se rompe. Así que agradecerle la reiteración en lo personal, porque en este mundo de incertidumbre, en este mundo en que la opinión depende tanto del resultado, tener esa certidumbre interna y tener esa tranquilidad a nivel profesional ayuda mucho en el día a día. Así que quiero hacer público también ese agradecimiento, porque facilita mucho la labor de una profesión como la es esta. Y termino. Al final, tanto por la primera parte, lo que ha dado al club, a la ciudad, etcétera, el aficionado, y lo que nos ha dado a nosotros, yo creo que es la pieza angular y la pieza clave del ascenso después de 60 años del Club Deportivo Eldense, no lo olvidemos, a segunda división, y que podamos disfrutar de un Club Deportivo Eldense en una categoría que como mínimo merece. Muchas gracias. Bueno, también te quería preguntar, cambiando ya de tema, os enfrentáis mañana ante un Oviedo que está bajo la tabla, no ha conseguido ninguna victoria de momento esta temporada. ¿Qué Oviedo esperáis? Un Oviedo complejo. Es verdad que todavía no ha ganado, es verdad que no está ofreciendo su mejor versión, pero la realidad es que es un equipo diseñado con otra intención, es un club histórico con una gran masa social y sobre todo con una muy buena plantilla, muy buenos jugadores, y en este caso tanto a Cervera como a Carrión los considero grandes entrenadores, así que estoy convencido de que revertirán esa situación. Es verdad que no ha ganado, pero también es verdad que ha sacado 3 empates, y también es verdad que los partidos que ha perdido siempre ha sido por la mínima y alguna vez de manera injusta, y entre otras cosas, por ejemplo, fue capaz de empatar en el feudo en el que nosotros perdimos la semana pasada 2-0, en el feudo del Levante. Así que seguramente en el medio plazo no va a estar ahí, en ese puesto clasificatorio, y evidentemente el partido es tremendamente complejo. A pesar de eso, yo creo que hemos trabajado bien la semana y llegamos en condiciones de competir bien el domingo. Buenas, mister. Ángel Sánchez para Afición Deportiva. Y una duda que me surge del caso Pascual y de la noticia de ayer. Siempre has hablado muy bien de él, siempre has tenido muy buenas palabras. Quería saber cuándo te enteraste tú de la noticia o si lo sabías antes de que saliera a la luz todo. No, hora antes de que se hiciera público, en poco más. Bueno, y ya yendo al partido, después del partido del Levante, resaltabas en la rueda de prensa que el equipo había disputado muchos partidos fuera, 5 y solo 2 en casa. ¿Esperas recuperar ese nivel que se vivió en las 2 primeras jornadas en estos partidos que nos toca ahora en casa? A ver,
había una fecha marcada en el calendario que era la jornada 7 y creo que ahora viene el segundo bloque importante, de otros 7, 14, para completar el primer tercio de competición, que es cuando se pueden hacer inferencias estadísticas. Creo que después de tener 5 salidas, jugar solamente 2 partidos en casa, ser el equipo que menos ha jugado en casa de toda la competición, tener o estar empatado con 5 equipos hasta el puesto número 12 o 13 en número de puntos y tener 6 equipos por debajo, con ese hándicap, vuelvo a repetir, de 5 partidos a domicilio y tan solo 2 en casa, es para ser optimista en cuanto al principal objetivo, que todos sabemos cuál es, que es alcanzar cuanto antes esos 50 puntos, que nos den a todas la tranquilidad, que nos permita que lo importante, asegurar el proyecto en esta categoría, que creo que el club y la ciudad lo merece, sea una realidad. Si proyectamos un poco la media de puntos que llevamos, si no mal recuerdo y no me falla la matemática, vamos a 1,15 por partido, que eso significaría una proyección de 48, 48 y medio, que son puntos de estar muy, muy cerca de la salvación. Pero vuelvo a repetirte, que a nadie se le olvide, ¿vale?, que hay un sesgo, y el sesgo es que hemos participado 5 partidos fuera de casa, contra 3 Miura, en estadios muy complicados y que tan solo 2. Ahora no viene la inversa, es decir, ahora no viene el bloque en el siguiente mes, donde creo recordar tenemos 4 partidos en casa y 2 fuera. Llegaremos a la jornada 14 y ahí sí que es cuando habrá que sacar valoraciones. Hasta entonces creo que es precipitado hacerlo, porque yo creo que, además, arrancando un poco con el hándicap que todos sabemos de las dificultades que hemos tenido para adaptarnos a la competición y el trabajo brutal que está haciendo tanto la dirección deportiva como el propio club, como los propios jugadores, creo que nos merecemos ese margen de confianza, porque creo que además el campo lo estamos demostrando, para empezar a sacar conclusiones. Primer tercio de competición, como siempre digo. También en la rueda de prensa previa al Levante dijo que no había bajas significativas, pero cuando se llegó a disputar el partido, ni Carlos Hernández ni Tony Abad estaban en el once inicial, siendo 2 jugadores muy importantes en la defensa del Club Deportivo Eldense. Quería preguntarte por la situación de ambos jugadores, por qué no jugaron y si estarán disponibles para mañana. Lo que dije, que teníamos con problemas musculares a Chapela y a Carlos Hernández. De hecho, Carlos Hernández va a ser duda esta semana. Es probable que no esté el partido del domingo y tampoco el del miércoles por una micro. Chapela, afortunadamente, se recuperó. Y en el caso de Tony fue una gastroenteritis. Tuvimos la semana pasada, y no quise utilizarlo como excusa, una gastroenteritis que afectó a varios jugadores, y entre ellos los más perjudicados fueron los más perjudicados, porque hubo varios, Andoni y Tony. Andoni se quedó en casa y Tony, bueno, hizo acto de presencia, lo cual dice mucho de él, por si hacía falta, pero evidentemente no estaba en condiciones de competir. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Y para finalizar, el equipo recibe 1,85 goles por partido y algunos errores defensivos sí que han costado perder puntos. ¿Cuál es el problema de esta defensa? El primer problema es poner el foco en lo negativo. Creo que hay que poner el foco en lo positivo. Y es que es verdad que estamos encajando más probablemente de lo que merecemos, pero que estamos encajando, es una realidad. Pero también es verdad que tenemos un volumen alto de cosas que son muy positivas, que tiene que ver con la llegada a área, que tiene que ver con la llegada a último tercio, que tiene que ver con el possession value, que tiene que ver con el XGOT, donde eso nos proyecta no hacia la parte baja, sino hacia la parte alta de la tabla clasificatoria. Pero vuelvo a repetir, todo eso, todo este tipo de valoraciones creo que tienen un sesgo importante, y es que la muestra es muy pequeña, y es que partimos del hándicap de que hemos tan solo jugado 2 partidos en casa y 5 fuera. Vamos a darle al equipo 7 semanas más de margen, y cuando llegue el primer tercio de competición sacaremos conclusiones. Desde luego estoy convencido de que un parámetro que vamos a mejorar, y en ello estamos. Nosotros no escondemos las carencias cuando las tenemos, pero también hay que saber la dificultad de la categoría y al final lo que cuesta sacar partido en esta propia categoría. Así que a seguir trabajando, y vuelvo a repetirte, hay cosas en las que tenemos que mejorar, pero también hay cosas en las que tenemos que hacer bien, y estoy convencido que puliéndolas vamos a competir a gran nivel en esta categoría. Buenos días, Diego Gómez. Quería preguntarte de si a la hora de hacer cambios tienes como un patrón muy marcado, porque me he fijado que en los últimos partidos, independientemente del resultado, has repetido muchas veces el patrón de cambio en el 60, en el casi 70 y casi en el 80 más o menos.
¿A qué es casualidad o es por alguna razón por alguna razón? No, la razón es la lectura táctica que hacemos siempre del juego. En función de lo que vemos en el juego, pues ajustamos. A veces acertamos y a veces no nos equivocamos. Ya está, pero hay que seguir adelante. Yo creo que respondiendo a tu pregunta y por ser concreto, obedece simplemente a decisiones que tienen que ver con que tenemos una plantilla larga, con que tenemos muchas herramientas y que utilizamos todas las herramientas que tenemos. Creo que excepto Andoni y Miguel María, a día de hoy, todos los jugadores de la plantilla han participado. En los momentos de incertidumbre uno puede tener dos comportamientos, el de empequeñecerse o el de hacerse grande, sacar pecho e ir de verdad. Y yo creo que Pascual merece un homenaje este próximo domingo. No en forma de puntos, que ojalá se lo demos, en forma de 3, sino en forma de actitud. Actitud en el campo, sobre todo corriendo y esforzándonos al máximo, ¿vale? Y también creo que actitud desde fuera. Empezando por edad, o creo que por edad, por la Peña del Hierro y terminando por la Lobera, por una cuestión de juventud, invito a que toda la Peña, Tanques, Club Deportivo Eldense, el Córner, Eldense Blinders, el Decano, Tocina, Sentimiento Azulgrana, Pelo Blanco, Eldense Blinders, Elda Fans, Deportivista Gentleman, Elda de Enfrente, El Burro, el Decano, Peña, Glory, Sol, Dorsal 12, AUPA, el Aluminio, Amigos Deportivistas, Club Deportivo Eldense FHN, Piratas Azulgrana, Grada Ibáñez y el Antiguo Marcador. Y perdón si he pronunciado mal alguna o me he dejado alguna en el camino, empezando por la Peña del Hierro y terminando, vuelvo a repetir, por la Lobera, necesitan también, o creo que necesitamos darle ese homenaje a Pascual. Nosotros vamos a tratar de hacerlo en el terreno de juego corriendo y ojalá la afición pueda hacerlo desde el minuto 1, animando y vuelvo a repetir. En un momento de dificultad, no por puesto clasificatorio ni por puntos, sino por la incertidumbre que puede generar la salida de Pascual, que hay que ver si se concreta o no, ¿vale? Creo que tenemos que responder como la persona que nos ha permitido llegar hasta aquí merece. Y creo que al final los profesionales, las personas estamos de paso, sobre todo los que estamos cerca del verde, pero lo importante es que al final lo que queda es que después de 60 años hemos vuelto al fútbol profesional. Lo que quedará seguramente más adelante, va a quedar seguro, van a ser los 102 años de historia y lo que va a quedar es el escudo. Y eso está por encima de cualquier cosa.